Entonces vamos a continuar con la clase. Estamos hablando del tema del sistema nervioso autónomo y estábamos hablando de la secreción de neurotransmisores en las terminaciones nerviosas autonómicas, y vamos a hablar ahora de la síntesis de neurotransmisores. La síntesis de acetilcolina tiene lugar en la terminación presináptica mediante la acetilación de la colina con acetilcoenzima A, ¿no? Reacciones catalizada por la acetilcolinesterasa, y la mayor parte de la síntesis se da en el axoplasma y posteriormente es transportada a las vesículas, donde queda almacenada. Y la eliminación de acetilcolina se produce de forma muy rápida gracias a la hidrólisis por la acetilcolinesterasa presente en las neuronas. Entonces, en la hendidura sináptica y en diversos tejidos, dando lugar a iones acetato y a colina. La colina es reutilizada, siendo transportada hacia el interior de la neurona presináptica mediante transporte activo para la síntesis de más acetilcolina. Una mínima cantidad de acetilcolina difunde hacia líquidos vecinos y plasma, donde se metabolizará por la pseudocolinesterasa, la colinesterasa plasmática. Entonces la acetilcolina como tal no se reutiliza y debe sintetizarse constantemente. En situación de reposo de liberación, continuamente pequeñas cantidades o cuantos de neurotransmisores, cada uno de los cuales origina pequeños cambios eléctricos potenciales en miniatura en la membrana postsináptica, que no llegan a desencadenar la despolarización. La llegada de un potencial de acción provoca la liberación sincrónica de cientos de cuantos que ocasiona o provoca la exocitosis simultánea de aproximadamente 100 vesículas, que si se causa la despolarización de la terminal postsináptica, ¿no? La noradrenalina y la adrenalina se inicia en el axoplasma, ya en el axoplasma de fibras adrenérgicas, y acaba en las vesículas de las terminaciones nerviosas. En el axoplasma se sintetiza la dopamina. Entonces, la dopamina, y a continuación esta es transportada hasta el interior de las vesículas, donde se formará la noradrenalina. En la médula suprarrenal se lleva a cabo una última etapa para la formación de la adrenalina. El paso limitante en la síntesis de noradrenalina es el paso de tirosina a dopa. Aquí se controla la producción mediante un mecanismo de feedback negativo. Una vez secretada, el 50 al 80% de la noradrenalina es recuperada hacia el interior de las terminaciones adrenérgicas presinápticas por transporte activo para ser reutilizada. Entonces, siendo este el principal mecanismo de finalización de la acción de la noradrenalina, este proceso de recaptación se realiza por proteínas transportadoras específicas localizadas en la membrana presináptica. Estos transportadores, una familia de más de 20 proteínas, han sido objetivo de estudio en los últimos años. Entonces, existen transportadores específicos por la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y GABA. Una gran variedad de factores pueden influenciar y alterar la actividad del transportador, como la exposición al etanol, ciertos fármacos, la activación e inhibición de receptores presinápticos, etc., ¿no? Entonces, la noradrenalina restante difunde hacia los fluidos corporales vecinos y de ahí a la sangre, sufriendo metabolización hepática y renal. Y esta última es la principal vía metabólica de las catecolaminas, administradas exógenamente. Entonces, una pequeña cantidad de noradrenalina es metabolizada por la monoaminooxidasa, que en las propias terminaciones nerviosas, o por la catecol-metiltransferasa presente en el resto de los tejidos, formándose ácido vanil mandélico que se eliminará por la orina. Entonces, menos de un 5% de la noradrenalina se elimina de forma inalterada por la orina.
Algo importante que recordar acerca de nuestra fisiología es también los receptores del sistema nervioso autonómico. Tenemos receptores colinérgicos y receptores adrenérgicos. Los receptores colinérgicos es el primer mensajero en la transmisión de impulsos del sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es el primer mensajero en la transmisión de impulsos en el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ganglios del sistema nervioso simpático y en la unión neuromuscular estriada y los receptores sobre los que actúa se conoce como colinérgicos. Entonces, en ganglios del sistema nervioso simpático y en uniones neuromuscular estriada. Entonces, y los receptores sobre los que actúa se conoce como colinérgicos y se diferencian dos tipos de receptores colinérgicos. Los muscarínicos y los nicotínicos, según su afinidad selectiva para la muscarina o la nicotina. Eso ya sabemos por fisiología. Entonces, los receptores muscarínicos se encuentran en las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático del corazón y del músculo liso de todo el organismo. Y su estimulación produce bradicardia, disminución del inotropismo, broncoconstricción, miosis, salivación, hipermotilidad gastrointestinal y aumento de la secreción de ácido gástrico. Estos receptores pueden bloquearse con atropina sin que se produzca efectos sobre los receptores nicotínicos. Se han identificado 5 tipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4, M5. Aunque solo 3 de ellos están bien caracterizados. Los M1 se localizan fundamentalmente en el sistema nervioso y aparte de ello median efectos excitatorios. Los M2 predominan en el miocardio, aunque también se encuentran en neuronas presinápticas donde son responsables del feedback negativo. Y los M3 y M4 están localizados en las glándulas secretoras y en el músculo liso y son responsables de todos los demás efectos de la estimulación parasimpática. En la membrana presináptica de terminaciones nerviosas simpáticas del miocardio, coronarias y vasos periféricos también encontramos receptores muscarínicos que se conocen como receptores muscarínicos adrenérgicos por su localización, pero que se estimulan por acción de la acetilcolina. Entonces, inhiben la liberación de noradrenalina de manera similar a la estimulación de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos. En esta localización existen plexos del sistema nervioso autónomo donde las terminaciones simpáticas y parasimpáticas están estrechamente asociadas, de tal manera que aquí la acetilcolina liberada por el parasimpático puede inhibir también la liberación de noradrenalina. Entonces, el bloqueo muscarínico eliminará este efecto inhibitorio sobre la liberación de noradrenalina y aumentando la actividad simpática. Así, la atropina, además del bloqueo vagal, puede aumentar la actividad simpático-mimética. Entonces, la taquicardia provocada por algunos relajantes musculares podría explicarse por este mismo mecanismo. Los receptores nicotínicos se localizan en la unión sináptica de las neuronas pre- y postganglionares, tanto del simpático, ganglio simpático, como del parasimpático. Así, el estímulo nicotínico produce efectos excitatorios en ambos sistemas, pero el efecto final es predominantemente simpático, con hipertensión y taquicardia a través de la liberación de adrenalina y la noradrenalina de la médula suprarrenal. Entonces, los receptores de la unión neuromuscular estriada son también nicotínicos, pero un tipo diferente a los autonómicos. Entonces, los fármacos agonistas muscarínicos directos, los ésteres de colina, la acetilcolina, la metacolina, el betanecol, la carbamilcolina y los alcaloides como la muscarina, la pilocarpina y la arecolina. Estos son los fármacos agonistas muscarínicos que ustedes van a tener una clase exclusiva para todos los que son fármacos colinérgicos y fármacos adrenérgicos.
Todo lo que estamos hablando en esta clase son conceptos básicos que tenemos que recordar en anatomía y fisiología para poder entender completamente la farmacología, pero desde acá ya estamos hablando de algunos de los fármacos, ¿cierto? Entonces, los fármacos agonistas muscarínicos indirectos, ¿no? Estos, los que anteriormente hablé, son los agonistas muscarínicos directos. Entonces, los indirectos son anticolinesterácicos, o sea, que producen un aumento de la acetilcolina en la hendidura sináptica al inhibir el metabolismo de la misma por la acetilcolinesterasa, y son la fisostigmina, la neotixmina, la pirostigmina, el edrofonio o el ecotiopato, y eso van ya a revisarlos luego. Entonces, los fármacos antagonistas muscarínicos son los antagonistas, o sea, los que antagonizan la respuesta muscarínica, ¿no? Son la atropina, la escopolamina, el glicopirrolato, o que también llama el hipatropio, ¿no? Entonces, todos esos fármacos ya más o menos tenemos que ir aprendiéndolos para que se nos hagan fáciles de recordar cuando hablemos de la familia colinérgica, ¿no? Y otro tipo de receptores importantes de recordar son los receptores adrenérgicos, que se clasifican en receptores alfa y beta, dependiendo del orden de potencia con la que se afecten por los agonistas y antagonistas del sistema nervioso simpático. Entonces, los receptores alfa son aquellos que se estimulan sobre todo por la acción de la noradrenalina, mientras que los beta son los que se estimulan sobre todo por el isoproterenol, ¿no? El isoproterenol. Y además existe otro receptor periférico adrenérgico específico para la dopamina, que es el receptor dopaminérgico. Entonces, los adrenoreceptores se localizan tanto en la neurona presináptica como en la postsináptica, así como también en la localización extrasináptica. Entonces, los receptores presinápticos se consideran inervados, ya que se encuentran muy próximos a la liberación de neurotransmisores. Los postsinápticos pueden considerarse inervados o no, dependiendo de su proximidad de la hendidura sináptica. De manera que los que están en la misma membrana postsináptica se consideran inervados y los extrasinápticos se denominan no inervados. Entonces, los receptores alfa adrenérgicos, la división vamos a tener en alfa 1 y alfa 2, viene dada por la respuesta de la yohimbina y la prazosina. La prazosina es el antagonista más potente de los alfa 1 y la yohimbina es el antagonista más potente de los alfa 2. Entonces, los receptores alfa 1 son postsinápticos y se encuentran en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, gastrointestinal, útero, trígono vesical y la piel con el músculo piloerector. Su activación comporta un aumento o disminución del tono muscular dependiendo del órgano efector, produciendo constricción del músculo liso, excepto en el sistema gastrointestinal, donde provocan la relajación. Luego tenemos los receptores alfa 2, que se encuentran en una gran variedad de órganos, aparte del sistema nervioso central y periférico, como plaquetas en el hígado, riñón, tejido adiposo y páncreas, y tienen funciones fisiológicas en cada órgano bien definidas. Existen 3 subtipos bien identificados, ¿no? El alfa 2A, el alfa 2B y alfa 2C, ¿no? Los receptores alfa 2 de la médula espinal son los de subtipo A nivel del sistema nervioso central. Los efectos antihipertensivos también parecen estar mediados por este subtipo, y la estimulación de los secretores de los receptores alfa 2B parece causar vasoconstricción periférica, y los receptores alfa 2 son de localización pre y postsináptica. Más que todo recordar, ¿no?, los dos tipos de alfa adrenérgicos, los alfa 1 y los alfa 2. Mientras que también tenemos a los receptores beta adrenérgicos, y dentro de ellos se han descrito 3 subtipos: los beta 1, los beta 2, los beta 3. Los beta 1 y los beta 2 son los más estudiados y los más conocidos. El receptor beta 1 son postsinápticos y se han identificado en la membrana presináptica. Se consideran receptores inervados y predominan en el miocardio, en el nodo sinusal, en el sistema de conducción ventricular, y son sensibles a la adrenalina y a la noradrenalina.
hecho que los diferencia, ¿no?, completamente de los beta 2. Su efecto en el corazón es aumentar el inotropismo y el cronotropismo en el tejido adiposo y estimulan también la lipólisis. Entonces los receptores beta 2 son pre y postsinápticos. Entonces el estímulo de los receptores beta 2 presinápticos tienen efecto opuesto a los de los alfa 2 presinápticos. Aumentan la liberación de noradrenalina endógena en la sinapsis, funcionando como un mecanismo de feedback positivo. Su antagonismo producirá el efecto similar a la estimulación de los alfa 2 presinápticos. Y los receptores beta 2 postsinápticos se consideran no inervados y responden principalmente a la adrenalina circulante. Se encuentra en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en la piel, bronquios, en el útero, gastrointestinal, en la vejiga y páncreas. Son más sensibles a la adrenalina que a la noradrenalina. Entonces la estimulación de estos receptores provoca la relajación del músculo liso con vasodilatación, broncodilatación, relajación uterina, etc. Y hay otro tipo de receptores que son los dopaminérgicos. Los receptores dopaminérgicos se localizan en el sistema nervioso central y en los vasos sanguíneos y neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, y se dividen en dos tipos principales, los DA1 y los DA2, y su importancia fisiológica es controvertida, ya que a nivel periférico no hay neurona dopaminérgica y por tanto se asume que toda la dopamina que se encuentra a nivel periférico proviene del cerebro. Se ha sugerido que la dopamina podría ser regulador intrínseco de la función renal, ya que la zona glomerular del córtex renal tiene receptores DA2 que inhiben la liberación de aldosterona. Entonces vamos a pasar con ello a las funciones del sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a hablar del tono simpático y parasimpático. Entonces, tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático mantienen una actividad constante que se conoce como tono simpático y tono parasimpático. Ello permite que en un momento dado la actividad de cada uno de estos sistemas pueda aumentar o disminuir. Entonces el tono simpático mantiene en condiciones normales a casi todos los vasos sanguíneos constreñidos hasta aproximadamente la mitad de su diámetro máximo. Si aumenta la actividad simpática, se producirá una constricción adicional. Y en cambio, si hay una disminución de la actividad simpática, se producirá una vasodilatación. Si no existiera tono simpático, solo podría producirse vasoconstricción. El tono simpático y parasimpático depende de la actividad de los centros superiores del tronco cerebral. Una parte del tono simpático resulta de la secreción basal de noradrenalina y de adrenalina por la médula suprarrenal. Como podemos ver acá, tenemos al órgano afector una respuesta adrenérgica y una respuesta colinérgica, y los receptores involucrados en cada uno de ellos. Por ejemplo, a nivel del corazón, del nivel del corazón, el cronotropismo, una respuesta adrenérgica va a ser aumentar el cronotropismo, mientras que la respuesta colinérgica va a disminuir. Veamos que las respuestas adrenérgicas y las colinérgicas se contraponen, ¿cierto? Generalmente la respuesta colinérgica va a estar relacionada, ¿no?, la acetilcolina con el sistema nervioso periférico parasimpático, mientras que la adrenérgica, la respuesta adrenérgica producida por noradrenalina y adrenalina van a seguir el patrón del sistema nervioso simpático. Entonces veamos que a nivel de los receptores adrenérgicos podemos ver los beta 1, los beta 2 y los alfa 1 y los alfa 2, y en los órganos efectores al lado izquierdo, a nivel de los bronquios, como pueden ver acá, la respuesta adrenérgica aumenta o vasoconstriñe, ¿no? Pero por ejemplo hay excepciones. Por ejemplo, a nivel del músculo esquelético no produce una vasodilatación, el resto es vasoconstricción, pero si vamos a nivel de los bronquios, el que vasoconstriye va a ser la respuesta colinérgica, mientras que el bronquio va a producir en el bronquio la respuesta adrenérgica va a ser la broncodilatación, ¿no? Por ejemplo, también a nivel del tracto gastrointestinal va a producir relajación, la respuesta adrenérgica, mientras que la colinérgica va a ser la contracción.
Otra importante excepción es a nivel del músculo ciliar, que va a producir la relajación, la respuesta adrenérgica, y la contracción o acomodación, ¿no? La contracción que va a producir acá la miosis, ¿no? Mientras que la respuesta adrenérgica va a ser la midriasis, ¿no? A nivel del radial de la iris, ¿no? Entonces, y a nivel del músculo ciliar. Entonces, a nivel del riñón, la secreción de renina también va a producir relajación al nivel del detrusor de la vejiga, y también podemos ver acá la contracción a nivel del folículo piloso y del músculo liso. Entonces, más o menos nosotros ya por fisiología recordamos cómo es que funciona el sistema parasimpático y su neurotransmisor principal, que viene a ser la acetilcolina, y también el simpático con su neurotransmisor principal, la noradrenalina y la adrenalina, y los receptores adrenérgicos involucrados en la respuesta simpática, ¿no? En la respuesta adrenérgica, que son los beta 1 y beta 2, mientras que los de la respuesta colinérgica, que tienen receptores de tipo colinérgico, que son los muscarínicos y los nicotínicos, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro, los tipos de receptores para cada uno de estos sistemas ya estudiados, ya emprendidos. Hoy día estamos solamente recordando cosas que ya hemos aprendido en ciclos anteriores. Entonces, vamos a ver la activación del sistema nervioso simpático. La activación del sistema nervioso simpático puede activarse de forma masiva. Esto ocurre cuando el hipotálamo es activado por un determinado evento, como un estímulo doloroso o emocional muy intenso, y en consecuencia se produce una reacción generalizada en todo el organismo, conocida como reacción de alarma o estrés, también denominada reacción de lucha o huida. Entonces, con la descarga simpática masiva, el organismo se pone en marcha para llevar a cabo una actividad muscular enérgica, aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo en los músculos activos y disminuyen los órganos innecesarios para una actividad rápida. Aumenta de forma generalizada el metabolismo celular, la glucólisis muscular, la fuerza muscular y la actividad mental. Los activa. Entonces, todo ello permite realizar la actividad física agotadora. Entonces, otra vez la actividad del sistema nervioso simpático se produce de forma selectiva. Entonces, ello ocurre, por ejemplo, en el proceso de regulación térmica, donde se controla el sudor y el volumen de sangre que pasa por la piel, sin que se vean afectados otros órganos. Muchos reflejos locales que afectan a la médula espinal, pero no a centros más superiores del sistema nervioso central. Afecta solo a zonas muy concretas, como por ejemplo la vasodilatación cutánea local originada por el calentamiento de una zona de la piel, ¿no? La activación del sistema nervioso parasimpático, al contrario de lo que ocurre con el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático se relaciona con procesos de descanso, de rest and digest, y su activación está orientada al ahorro de energía, más bien, ¿no? A lo contrario del simpático. Así, la activación parasimpática produce una disminución de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de conducción, del seno auricular, entonces también del aurículo ventricular. Entonces, la constricción del músculo liso bronquial, la miosis, etc. Los signos de descarga parasimpática son las náuseas, los vómitos, el aumento del peritatismo intestinal, la enuresis y la defecación. Entonces, también origina un aumento de las secreciones, el parasimpático. Entonces, sin embargo, la mayor parte de los reflejos parasimpáticos son relativamente específicos. Así, por ejemplo, es posible una bradicardia por estímulo vagal, sin otras alteraciones concomitantes, ya que los reflejos parasimpáticos cardiovasculares suelen actuar solo sobre el corazón. Otro ejemplo es el reflejo de vaciamiento rectal, sin afección del resto del intestino. A veces los reflejos parasimpáticos pueden asociarse, como el caso del vaciamiento vesical y rectal. Entonces, la interacción con otros sistemas reguladores, como el sistema nervioso autónomo, está íntimamente relacionado con el sistema endocrino, que ayuda a controlar la presión arterial y regulan la homeostasis.
Entonces estos sistemas incluyen el eje renina-angiotensina y la liberación de hormona antidiurética, glucocorticoides y también de insulina. Entonces, a pesar de que el principal estímulo de la secreción de hormona antidiurética es la osmolaridad plasmática, su liberación también se estimula con la caída de la presión venosa a través de los receptores auriculares y por la hipotensión a través de los vasoreceptores carotídeos. Entonces, el estrés, el dolor, la hipoxia, así como la anestesia y la cirugía, también estimulan la liberación de hormona antidiurética. Entonces, en el páncreas el estímulo beta induce la secreción de insulina, mientras que el estímulo alfa produce el efecto contrario, ¿no? La angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor arterial directo, que también actúa en las glándulas suprarrenales, estimula la secreción de aldosterona y de adrenalina. También aumenta la liberación de noradrenalina a través de los receptores presinápticos e incrementa el tono simpático periférico. Entonces el estímulo beta sobre las células yuxtaglomerulares del riñón incrementa la secreción de renina. Entonces los glucocorticoides modulan la síntesis de adrenalina. Entonces vamos a tener otra parte del sistema nervioso autónomo que es importante revisar, y con esto ya vamos a concluir, que es lo de la inervación autónoma, ¿no? La inervación autónoma a nivel de órganos blancos, por ejemplo el corazón. El corazón recibe abundante inervación simpática y parasimpática que regulan fundamentalmente la frecuencia cardíaca, que es el cronotropismo, y la contractibilidad, que es el inotropismo. Entonces las fibras parasimpáticas vagales se dirigen hacia el ganglio estrellado y a partir de aquí acompañan a las fibras simpáticas eferentes cardíacas, constituyendo el plexo cardíaco, que es mixto y formado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas se distribuyen principalmente al nodo sinusal, al aurículo ventricular y en menor grado a la aurícula, con muy poca o nula distribución ventricular. Su efecto principal es el cronotropismo negativo, disminución de la frecuencia cardíaca por disminución de la descarga del nodo sinoauricular y disminución de la velocidad de conducción aurículo-ventricular. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene la misma distribución supraventricular que el sistema nervioso parasimpático, pero con una distribución ventricular mucho más importante, y también un efecto predominante es sobre el inotropismo. El tono simpático normal tiene la contractibilidad en un 20% por encima de la que habría una ausencia de estímulos simpáticos. Entonces, el flujo sanguíneo coronario está regulado principalmente por factores locales relacionados con los requerimientos metabólicos del miocardio, y clásicamente se atribuye poca influencia del sistema nervioso autónomo en la circulación coronaria. Sin embargo, actualmente existen evidencias de influencia del sistema nervioso simpático sobre la regulación de los pequeños vasos de resistencia y los grandes vasos de conductancia provocada por vasoconstricción, ¿no? Pero eso todavía está en estudios, ¿no? Y ahora vamos a ver el sistema respiratorio y la circulación periférica. Como estamos hablando de corazón, vamos a hablar primero de circulación periférica, que el sistema nervioso simpático es sin lugar a duda el sistema de regulación más importante en la circulación periférica, porque el sistema nervioso parasimpático ejerce un efecto mínimo en la circulación periférica. Entonces el tono vasomotor se mantiene por la acción constante del sistema nervioso simpático a partir del centro vasomotor del tronco encefálico. Entonces la adrenalina de la médula suprarrenal tiene un efecto aditivo. Este tono mantiene a las arteriolas y las vénulas en un estado de constricción parcial en un diámetro intermedio, con la posibilidad de vasoconstricción adicional o, por el contrario, de vasodilatación. Si el tono basal no existiera, el sistema nervioso simpático solo podría ejercer un efecto vasoconstrictor sin posibilidad de la vasodilatación arteriolar, ¿no? Entonces, los cambios en la constricción arterial se manifiestan como cambios de resistencia al flujo sanguíneo. En cambio, el sistema venoso es un sistema
capacitancia y no de resistencia. Y entonces el tono venoso produce una resistencia al flujo mucho menor que en el sistema arterial. Y los efectos de la estimulación simpática alteran la capacidad más de la resistencia del sistema venoso, como el sistema venoso funciona como un reservorio de aproximadamente el 80% del volumen sanguíneo. Entonces pequeños cambios en la capacitancia venosa producen grandes cambios en el retorno venoso y por lo tanto en la precarga cardíaca. Y a nivel del sistema respiratorio, la inervación simpática llega a través de fibras postganglionares del ganglio estrellado y la parasimpática proviene del nervio vago. Entonces las fibras simpáticas y parasimpáticas viajan juntas, al igual que sucede en el corazón, inervan al músculo liso bronquial y vascular pulmonar, y la estimulación simpática produce broncodilatación y también vasoconstricción pulmonar. Y si bien que los factores locales parece ejercer un efecto mucho más importante que en la regulación de la circulación pulmonar, la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Entonces el sistema nervioso parasimpático, por el contrario, es vasoconstrictor y además aumenta la secreción bronquial. Entonces, esto va a ser todo en cuanto a nuestra revisión del sistema nervioso autonómico, porque hemos revisado una serie de conceptos básicos que ustedes ya lo han, solamente como una recapitulación de cosas que ustedes ya saben, que ustedes ya han aprendido y que solamente hemos recordado para poder entrar y entender lo que viene a ser farmacología del sistema nervioso autonómico, ¿no? Y dentro de ellos la familia de los colinérgicos y adrenérgicos, ¿no? Cosas importantes en conclusión que debemos recordar, no se olviden de que el sistema nervioso autónomo regula la actividad del músculo liso, de las glándulas exocrinas, del tejido cardíaco y de ciertas actividades metabólicas. También no se olviden de su división anatómica, ¿no? La central, la periférica. Dentro de la periférica está lo que viene a ser la periférica, el sistema nervioso autónomo periférico adrenérgico y el sistema nervioso autonómico colinérgico, ¿no? Que viene a ser la clásica división. También debemos recordar, ¿no? El tipo de neuronas bipolares y cómo son las fibras de tipo preganglionar, las postganglionares a nivel del nervio simpático, no se olviden. La preganglionar es más corta, la postganglionar es más larga, ¿no? Mientras que a nivel del nervio parasimpático la preganglionar es más larga y de repente hace sinapsis dentro del ganglio o dentro del tejido, ¿no? Los dos tienen el ganglio, su sinapsis a nivel del ganglio, ¿no? Entonces, no olvidar esas ciertas cosas que nos van a ayudar para entender nuestra farmacología, ¿no? Los receptores nicotínicos, los muscarínicos a nivel de la parte colinérgica y como principal neurotransmisora la acetilcolina, y a nivel del simpático nuestros receptores adrenérgicos, los alfa, los beta, los alfa 1, los alfa 2, los beta 1, los beta 2, los principales neurotransmisores, la noradrenalina, la adrenalina. Ver que a nivel de todo el organismo se antagonizan las respuestas tanto adrenérgicas como colinérgicas, y generalmente la simpática va hacia la activación, ¿no? De todos nuestros sistemas, de su sistema de órganos, ¿no? Mientras que la colinérgica más va para la relajación, pero no olvidar que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel del aparato respiratorio, ¿no? O a nivel de la musculatura ciliar del ojo, o que es importante las diferentes excepciones recordarlas y saber que sobre todo la parte de secreciones va por el sistema parasimpático, ¿no? Entonces hemos hecho un recordar de todo lo que hemos aprendido hasta el momento en anatomía, en fisiología del sistema nervioso autónomo. La división también importante. No se olviden del sistema nervioso, que aparte de que nosotros tenemos un sistema, nuestro sistema nervioso periférico, como dijimos, aparte
dividirse, ¿no? En sistema nervioso parasimpático y en sistema nervioso periférico simpático, ¿no? Que nuestro sistema nervioso periférico simpático o adrenérgico o sistema nervioso parasimpático o colinérgico, como farmacológicamente se divide. También tenemos otro tercer otro tercer sistema, ¿no? Que es el sistema nervioso entérico, que también hemos podido hablar un poco de ello, ¿no? Y que estructuralmente y desde el punto de vista neuroquímico este sistema tiene la peculiaridad de funcionar de manera independiente, ¿no? Y es por ello que también se le denomina el segundo cerebro. Y más que todo lo constituyen los plexos mientéricos y los ¿no? Como el plexo de Auerbach o el plexo submucoso, y que este también a veces subdivide en diferentes plexos, ¿no? En tres plexos, ¿no? El plexo de la capa submucosa interna, el plexo de la capa submucosa externa, y también el plexo intermedio. Entonces, todo eso ya lo hemos visto, hemos señalado. Entonces espero que para cuando entremos a la parte de la farmacología pura de las familias, que es en las próximas 2 clases, podamos tener todo este conocimiento claro para que la farmacología la entendamos de una manera maravillosa. Entonces eso es todo por hoy y muchas gracias por su atención.